Buenas tardes. No sé si tenemos el privilegio o el punto en contra de ser la última exposición porque ya están un poco cansados, pero en realidad nosotros atendiendo al último tiempo que nos queda, queremos más que todo, lo más importante es mostrar una actividad que nosotros hicimos en conjunto, donde vinculamos la asignatura de autogestión y una asignatura que se llama combustible y lubricantes, que es del área de mecánica, de primer año. En realidad, esta actividad nació sin pensarlo, fue simplemente como una idea que nació de cómo ayudarnos y cómo hacer que los alumnos tomaran un mayor peso de las asignaturas de autogestión. No sé si acá hay algún docente que hace autogestión o que conoce el área en donde estas asignaturas son no muy valoradas por el hecho de que no hay una continuidad, no hay un gran peso, lo ven en realidad como asignaturas que son como el agregado del plato. Pero en realidad, como autogestión es la parte inicial de toda esta beta de formación para la empleabilidad, es lo que viene a poner la semilla de cómo debería ser un profesional completo a futuro, que mezcle todo lo que son las competencias de empleabilidad, y en conjunto con esto, en realidad, combustible fue la asignatura que marcó la pauta para poder hacer esta vinculación. Autogestión se adecuó a esta asignatura que es netamente teórica, y que a los alumnos les cuesta mucho, ¿ya? Si bien ustedes saben, nosotros la población de alumnos, no sé si se darán todas las sedes, pero al menos en la séptima región hay muchos alumnos que vienen de un medio rural, hay muchos alumnos que no manejan un lenguaje técnico apropiado para la carrera en la que están estudiando, alumnos que han tenido un periodo de desfase desde que salieron de cuarto medio y que han perdido muchas veces el training de lo que es la parte de educación. Entonces, en realidad, esta asignatura, que es bastante difícil para los alumnos de primer año de mecánica, de la carrera de masa y de envase, es decir, técnico en mecánica e ingeniería en mecánica, vino a ser un salvavidas para autogestión, en donde autogestión pudo adecuarse a estos contenidos que combustible ofrece a través de unas instancias de trabajo que se realizaron, que es lo que le vamos a mostrar a continuación. La actividad se llama Estrategia de vinculación de las asignaturas de autogestión y combustible y lubricantes al servicio de un aprendizaje significativo. En realidad aquí el peso recae en cómo el alumno se hace partícipe, se hace protagonista de este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo a través de este aprendizaje significativo logramos vincular las prácticas de estas dos asignaturas. Bueno, la población con la que se trabajó fueron los estudiantes de primer semestre de la carrera de mecánica automotriz y de ingeniería mecánica. ¿A través de qué? Buscando en realidad el desarrollo de las competencias sello, que son las 4 que INACAP siempre propone, que es autogestión, emprendimiento, manejo de la técnica, del conocimiento técnico y la práctica, y además darle una visión más integrada del perfil de egreso. En realidad buscar que el alumno que egrese de la sede o de esta carrera de mecánica no sea, por así decirlo, el mecánico de taller, el mecánico de servicio técnico, sino que sea un profesional integral capaz de lidiar de igual a igual con cualquier profesional egresado de la misma carrera de otra casa de estudio. Y este trabajo colaborativo viene a vincular estas dos asignaturas, buscando ¿qué? Buscando que la calidad de los aprendizajes de estos estudiantes sea mucho más, de mayor calidad, sea mucho más significativa. Venga a ser el resultado de un proceso en donde ellos mismos son capaces de autorregularse y donde ellos mismos son capaces de generar las herramientas para que aún en un futuro, cuando se inserten en el medio laboral, tengan las mejores competencias al momento de enfrentarse a este mercado laboral. Bueno, como justificación en realidad ya les mencioné las competencias sello y la importancia del trabajo colaborativo. De repente, como docentes tendemos mucho a trabajar o a ver nuestras asignaturas como islas, en donde el conocimiento de cada una de las áreas que uno tiene que dictar las clases se vuelve casi en una experticia sin dar lugar a una complementación con otro saber. En realidad fue bastante complejo porque yo soy psicóloga, y el profesor es ingeniero en mecánica, yo no tengo nada que ver con combustible, pero logramos hacer esta instancia de trabajo colaborativo justamente para enriquecer estas prácticas,
por un lado quizás lo mío un poco más lúdico, un poco más dinámico, y acá un poco más teórico, un poco más estructurado, y en realidad apuntar a una unificación de los criterios de evaluación para los alumnos. Y de esta forma hacer que los alumnos, los mismos estudiantes, vean una complementariedad de saberes, que su carrera no es solamente mecánica, sino que también tienen varias aristas que pueden complementar esta formación profesional. Bueno, buenas tardes. Mi colega estaba dando lo que era la justificación. El tema, ¿por qué se buscó esta alianza de combustible y lubricante con autogestión? Porque se detectaron, por lo menos en mi asignatura, varias falencias. La primera, ¿no es cierto?, era lo que era la tasa de reprobación, ¿ya? Como es una asignatura del tipo lectiva, no era apreciada por los alumnos, ¿ya? Se decía que esta asignatura principalmente estaba dirigida, ¿no es cierto?, a complementar un currículum que no les daba ninguna importancia, ¿ya? Con este sistema o con esta relación de alianza que se hizo con autogestión, se subió ese sistema. Adicionalmente, ¿no es cierto?, al subir, ¿no es cierto?, bajar la tasa de reprobación, se aumentó también la nota, porque en un principio la mayoría de los alumnos pasaba, ¿no es cierto?, esta asignatura con la nota mínima, ¿ya? Y no le daba mayor relevancia. Y la percepción de la asignatura fueron valorizadas, ¿ya? En un principio, ¿no es cierto?, esto era un simple trámite, ¿no es cierto?, pasar la asignatura, pero en este caso, como existió esta alianza entre combustible y lubricante y autogestión, la valoración de los alumnos subió. Y eso es lo importante. Bueno, el marco conceptual en el que se fundamenta esta experiencia tiene que ver con la importancia del trabajo en equipo, que en realidad INACAP propone este dinamismo entre los docentes, que sean capaces de lograr un espacio en común de reflexión que apunta a una mejora de estas prácticas pedagógicas, en donde en realidad los alumnos también puedan ver en estos docentes un modelo a seguir de cómo trabajar en equipo, de cómo van a ser las competencias con las que ellos se van a enfrentar al mercado laboral. También nos basamos en lo que nos propone el currículum integrador de INACAP, en donde el ideal es que este alumno se haga parte y haga propio el conocimiento de la asignatura en la que está participando, para que de esa forma haya un refuerzo positivo entre esta orientación vocacional, que en un comienzo es lo que lo hace matricularse en tal o cual carrera, y que de alguna forma el sentirse partícipe de este programa de estudio venga a reforzar constantemente esta elección, que se sientan desde un comienzo como... yo siempre le digo a los alumnos, no se vean como alumnos, porque ser alumno es algo más pasivo, sino que invitarlos a verse como profesionales en formación, en donde ellos sean partícipes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que viene a apuntar también lo que nos habla el aprendizaje significativo, en donde ya lo ideal es que el alumno logre adaptar estos contenidos que son más teóricos y llevarlos a la práctica para hacer propio este conocimiento. Además, esto da un énfasis distinto a la forma de ser como docente. Es decir, el pasar de ser este docente de la clase magistral, de ser el instructor, el que da la guía, el que dicta toda la clase, a ser un facilitador de los aprendizajes para que sea este alumno el que logre autorregularse, el que logre ser autónomo y de esa forma mejorar el aprendizaje intencional que todos deberían llevar. Ese es el marco conceptual que apoya este trabajo. Bueno, con respecto a lo que es objetivo, nosotros lo clasificamos en dos. El objetivo general, ¿no es cierto?, era la complementación de las asignaturas de autogestión y combustible y lubricante, con la finalidad, ¿no es cierto?, de crear instancias de aprendizaje significativo, ¿ya? Más adelante vamos a explicar por qué y qué es lo que se logró con este tema. ¿Ya? Objetivo específico, obtener una mayor participación de las asignaturas de combustible, lubricante y autogestión. ¿Por qué? Para poder darles, ¿no es cierto?, las herramientas a nuestros alumnos
tanto para que se desarrollen en forma personal, ¿ya? En lo que sean exposiciones, en las que sea también la formación de los trabajos, tanto informes como puede ser un ensayo, ¿ya? Favorecer la aplicación de los contenidos de combustible y lubricante, de tal forma que haya una investigación autónoma de nuestros alumnos, que ellos sean capaces de investigar, ¿ya? Que ellos sean capaces de interiorizarse de los temas de combustible y lubricante, verificar lo que es estructura química, ¿ya? Tenemos equipos de trabajo de alumnos que nos fabricaron biodiesel. Ellos, adicionalmente, los probaron en los motores del taller, con todas las evidencias. Tenemos otros equipos de alumnos que viajaron, ¿no es cierto?, de Talca a Valparaíso, Concón, ¿no es cierto?, a la planta de refinación, y ellos mismos, por iniciativa propia, hicieron eso. Aumentar las calificaciones de la asignatura de combustible y lubricante, disminuir la cantidad de reprobados en la asignatura de combustible y lubricante, aumentar la importancia de las bases teóricas de ambas asignaturas y, por último, reforzar las competencias del perfil de egreso. ¿Cómo lo hicimos esto? Nos basamos en tres actividades principalmente. La primera, ¿no es cierto?, es la formación de un ensayo, ¿ya? Donde trabajamos en conjunto con mi colega, ¿no es cierto?, en donde ella les daba las directrices, ¿no es cierto?, de lo que es cómo fabricar o cómo estructurar un ensayo, y en mi caso yo veía, ¿no es cierto?, el contenido del tema. ¿Cuál es la característica principal de este trabajo? Que las notas eran mancomunadas. O sea, quería decir que la nota era calificada para autogestión y para combustible. Y así lo hicimos con las otras dos etapas, donde hubo también un trabajo investigativo, ¿ya?, y una exposición. Las notas de de esas tres actividades se hicieron mancomunadas. Por tanto, con eso conseguimos, ¿no es cierto?, una mayor apreciación de los alumnos a estas dos asignaturas. ¿Y cómo lo hicimos esto? Con clases expositivas, instancias de práctica y pautas de evaluación que se entregaban antes de empezar las actividades. Bueno, quiero agregar que en realidad en cuanto a las actividades que se realizaron, si bien autogestión se adaptó al contenido de combustible, a las fechas de trabajo, se pasaron todos los contenidos del programa, pero se les da un énfasis distinto, un énfasis de aplicación. Por ejemplo, todo lo que era distribución del tiempo, en realidad tenía que ver con cómo este equipo de trabajo se gestionaba, organizaba sus pautas, se coevaluaban, se autoevaluaban, eran capaces de reflexionar acerca de su mismo desempeño. También se reforzó todo lo que es la parte de comunicación, de las habilidades comunicativas, cómo disertar, y en realidad lo que también se dio harto énfasis y se utilizó mucho en este tipo de trabajo es toda esta parte de autogestión que nos habla de cómo los alumnos tienen que aprender a utilizar los recursos bibliográficos. El entrar a bases de datos, el entrar a buscadores que sean temáticos, eso se aplicó mucho en estas tres instancias de trabajo. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? Lo primero que pudimos ver fue que las calificaciones de las asignaturas aumentó. En realidad nosotros hicimos una comparación entre el 2014, que fue el periodo que no se utilizó, no se realizó esta metodología, y el 2015, que fue el primer año en que se comenzó a realizar esta actividad de forma estructurada. Se extendió hasta este año, pero por un asunto de cierre de semestre y por tiempo de envío de los trabajos, no fue posible incluir acá en este Power los datos. Pero ¿qué es lo que podemos ver acá? Que hubo un aumento que pasaron de un 87% a un 90% de alumnos aprobados en la asignatura de combustible, teniendo en cuenta que la plaza de alumnos sube todos los años exponencialmente. Y además que la nota de aprobación pasó de un 4.2 a un 4.6. Ahora, si bien no es tanto el salto, pero al considerar que los alumnos van aumentando, sí llega a ser significativo. Si incluyéramos el 2016 en esto, podríamos ver que el porcentaje de aprobación de este año fue alrededor del 94%,
con más alumnos todavía, y la nota de aprobación ya subió a un 5,4. Entonces, en realidad, sí, ahora que este año fue un trabajo mucho más sistemático, el impacto fue mayor. Lo otro que también pudo verse fue que la participación y la valoración de los alumnos en la asignatura aumentó. Si bien es una visión mucho más cualitativa, el cambio se llevó en realidad a cabo en todo lo que es el aprovechamiento de las instancias de trabajo en las salas. O sea, se dedicó aproximadamente un mes en hacer todo este trabajo de investigación que se hizo con la disertación, en donde los alumnos traían dudas que deseaban realmente utilizar esta instancia para que fueran resueltas. No era una actividad pasiva por parte de los alumnos en donde el profesor hacía la actividad, sino que los alumnos eran ellos los que buscaban la participación y buscaban la orientación. Además, la asistencia era alta, alrededor de un 95% en autogestión y en combustibles también. Y lo otro que es importante es que al final de la asignatura de autogestión se le hace una pauta de autoevaluación a los alumnos y una pauta de apreciación de las actividades que se han hecho. Y lo que más destacaba en los alumnos era esta actividad, en donde ellos mismos se dieron cuenta cómo aumentó su capacidad para disertar, su capacidad para hacer trabajos de buena calidad, su capacidad para autorregularse, para ser autónomo, y esto poder llevarlo también a otras asignaturas. Y un efecto que tuvimos, que no lo buscamos, que fue un efecto colateral, fue el aumento de los recursos digitales. El 2014, según la información recopilada en las bases de datos, hubieron 82 accesos a todo lo que son los recursos digitales solamente en el área de mecánica de los alumnos. El 2015 aumentó a 163 accesos. Quizás no en un 100%, porque como el trabajo es grupal, probablemente se turnaban por grupo. Pero este año, si viéramos la estadística de este año, el 100% sí tiene acceso a las bases de datos, o sea, el trabajo fue mucho más específico en cuanto a este tipo de temas. Y además pudimos ver que los aprendizajes adquiridos fueron de mayor calidad, los alumnos se sienten empoderados, los alumnos se sienten capaces de enfrentarse a cualquier tipo de evaluación desde una perspectiva mucho más profesional. En realidad el desempeño de ellos y la evaluación que ellos hacen y la reflexión acerca de su propia ejecución frente a una tarea es mucho más específica y es mucho más completa. Y además que mejoraron también habilidades comunicacionales que, si bien no tiene tanto que ver con autogestión, sino que con comunicación efectiva, ya es un tramo recorrido para una asignatura que viene el siguiente semestre. Bueno, a modo de conclusión podemos ver entonces que estos aprendizajes sí se tornaron experiencias significativas, se interiorizaron estas herramientas y fue posible su aplicación a otras áreas, y en realidad es posible, o fue posible ver que los estudiantes sí se convirtieron en sujetos autónomos, que se autorregulaban y que en realidad se quedaron con hábitos de estudio y de trabajo que fueron replicados en otras asignaturas, y eso también ayudó a subir su desempeño en otras asignaturas. Como reflexión, ¿con qué nos podemos quedar? Que en realidad el trabajar en conjunto, el trabajar de forma vinculada, de forma coordinada con otras asignaturas, que no sean solamente de la especialidad, enriquece la práctica profesional. Quizás para mí fue un desafío aprender todo lo que tiene que ver con química, pero y bastante desafío, el proceso de refinamiento, yo me lo sé tanto quizás como el profe, pero en realidad tiene que ver que uno es capaz de hablar el mismo idioma del área que está hablando. Uno maneja los mismos tecnicismos que los especialistas del área. Entonces esto viene a enriquecer y hacer que los alumnos vean que todos los profesores, por así decirlo, apuntan al mismo objetivo, apuntan a la misma meta y hablan el mismo idioma. Y este trabajo en equipo en realidad también asegura un buen ejemplo para los alumnos, en donde ellos tienden en un comienzo a ser muy individualistas, les cuesta mucho trabajar en equipo, sobre todo cuando tiene que ver con las evaluaciones. Se enojan, se cuestionan, algunos los dejan, los grupos votaban. En realidad aquí se obligó a que el grupo se mantuviera durante todo el trabajo. Entonces tuvieron que aprender a resolver problemas de relación personal, de convivencia. Y eso fue posible también que a través de este ejemplo de los profesores que trabajaron de forma coordinada sin ser del mismo área de mecánica, es posible dar una visión de un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, en donde los alumnos puedan decir, pucha, a lo mejor en un futuro, cuando trabaje en una empresa, no solamente voy a trabajar con mecánicos,
tengo que trabajar con la persona de recursos humanos, que es más humanista, tengo que trabajar también con la secretaria, tener un buen trato. Entonces eso ayudó mucho a que esa visión aumentara y se ampliara esas habilidades comunicacionales para los alumnos. Y además nos dimos cuenta de que este tipo de práctica tuvo un sentido de coherencia con el aprender haciendo en INACAP. Tanto para nosotros, que aprendimos haciendo algo nuevo, algo innovador, que no nos sabíamos, el profesor no sabía nada de psicología, no sabía nada de combustible, pero de hecho lo ayudé a que sea más amoroso con los alumnos. Pero los dos aprendimos. Algunos a la fuerza, otros de forma más civilizada, pero aprendimos los dos. Y además, el hecho de que este aprender haciendo sitúa o se enfoca, como dijo el rector, claro, don Gonzalo, en la apertura de este congreso, el foco debe centrarse en los estudiantes, no en los docentes. Nosotros a lo mejor sí somos importantes el rol que jugamos, el papel que jugamos, pero siempre en función de esta calidad de aprendizaje, en donde estos alumnos tengan esa visión de que ellos mismos pueden ser autónomos y pueden generar por sí mismos las competencias para ser buenos profesionales, que no son solamente mecánicos, sino que son profesionales completos, que tienen que saber de todo un poco y de esa forma integrarse mejor al mundo laboral, teniendo una visión de productividad desde el primer día que ellos entran a estudiar a la institución. Y además pudimos ver que fue lo que en realidad más nos enorgulleció, por así decirlo, el ver a estos estudiantes como sujetos autónomos y protagonistas de su propia aprendizaje, y además lo otro que también pasó, que se motivaron ellos mismos, se daban cuenta, por ejemplo, ¿qué nos pasaba? Que había muchos alumnos que se echaban, o sea, reprobaban el ramo de combustible y decían, no sirvo más para esta carrera, no, ya me eché un ramo, no, chao, me voy. Pero fue tal el nivel de que ellos internalizaron estas conductas, estas herramientas de autorregulación, que la motivación de ellos aumentó y se dieron cuenta de que si querían, podían. Entonces, todas las capacidades que estaban al servicio de lograr un buen aprendizaje dependía netamente de ellos.